Hablaremos el día de hoy acerca de este concepto del mantenimiento digital. Hablaremos de cómo podemos digitalizar el mantenimiento industrial para llevarlo a niveles inéditos. En términos generales, la convergencia de las tecnologías de redes sociales, de comunicaciones móviles y de procesamiento en la nube nos ha transformado en personas digitales. Esto se dice porque nuestra vida material ahora se define grandemente por un criterio: ¿estamos en línea o fuera de línea? Esto puede sonar extraño, pero piensen en esto. ¿Qué sentirían si de pronto su proveedor de internet les dijera que su conexión ahora será de 200 megas y que el precio será el mismo que hasta ahora han pagado? Es muy extraño que estas cosas nos produzcan alegría, y esto nos demuestra en cierta manera la gran digitalización en la que vivimos actualmente. Lo podemos ver en muchos ejemplos. Los niños solían tener juegos que llamaremos análogos, donde hablaban de princesas y de héroes y de situaciones difíciles, etc. Y era todo ocurría en su imaginación mientras ellos actuaban. Los juegos actuales son digitales, crean una realidad alternativa que solamente existe en el corazón de una computadora, pero que se vuelve para nosotros vívida a través de imágenes, sonidos e inclusive fuerzas que se aplican con equipos adecuados para que podamos vivir este nuevo juego digital, que por cierto resulta extremadamente atractivo y adictivo. De la misma manera, el mantenimiento siempre se ha realizado de manera análoga. Actuamos sobre los equipos, recambiando piezas, ajustando componentes de manera tal que el equipo regrese a condiciones de operación adecuadas después de haberlas perdido, tal vez por desgaste o algún evento contrario a su naturaleza. Pero está ocurriendo en la actualidad que el mantenimiento se está digitalizando. Por ejemplo, esta famosa empresa de electrodomésticos ha descubierto que puede dar un mejor servicio a sus clientes revisando sus equipos a través de una app. Y piensen en esto: ¿cómo pueden dar mejor servicio de mantenimiento los fabricantes de electrodomésticos? ¿Revisándolos con visitas de técnicos humanos o con una app que le permita a los usuarios revisarlas directamente? Dado que se requieren volúmenes masivos de información por la cantidad de usuarios que existen, los algoritmos de procesamiento de la información y la presión para tomar decisiones más rápidas están superando esto severamente a los operadores humanos. Son tantos los problemas, es tanta la información, son tantas las demandas, etcétera, que si quisiéramos atender con mantenimiento análogo, es decir, caso por caso con una persona, todas las posibilidades de falla en las máquinas, por ejemplo en los electrodomésticos de un hogar, el problema se vuelve obviamente abrumador, ¿sí? Pero la gente entiende esto. Cuando se le aplica o cuando se le entrega, en este caso, una app que funciona en un teléfono inteligente, vean por favor que hay personas que normalmente no se encargarían del mantenimiento, que de pronto se dan cuenta de la utilidad que tiene. Y por ejemplo, aquí una usuaria escribe, ¿no?, dándole una mala calificación a la app, no porque la app no funcione, sino porque esta app estuvo hecha para aire acondicionado y esta persona la necesita para su lavadora. No está molesta porque se haya creado la app o porque la app no sirva. Está molesta porque ella quiere una app, porque ha descubierto que esto sería extremadamente útil para ella y le facilitaría mucho la vida. En un mundo altamente competitivo, la agilidad operativa va a impactar los resultados de las empresas en todos los niveles. El autor Greg Verdino resume esta transformación digital de la siguiente manera: la transformación digital cierra la brecha entre lo que los clientes digitales ya están esperando y lo que realmente ofrecen las empresas analógicas. En particular, podríamos hablar del mantenimiento industrial. Si decimos que el mantenimiento industrial es el proveedor y que operaciones de una mina, por ejemplo, es el cliente, entonces operaciones, nuestro cliente, ya está digitalizado.
Ellos, como cualquier persona, ya saben lo que es una app, ya saben lo que es ver resultados en internet, ya saben lo que es ver las gráficas o ver equipos virtualizados. Sin embargo, nosotros como mantenistas hemos sido capaces de entregarles lo que ellos ya podrían estar esperando. Prácticamente cualquier entidad física o activo, como un automóvil, un avión, una fábrica completa, un molino de bolas o inclusive un ser humano, puede tener sensores que transmiten información en tiempo real a su gemelo digital. El gemelo digital no es más que una representación virtual, no es más que un programa y una base de datos que se encuentran en el corazón de una computadora, pero creando oportunidades de optimización para el gemelo físico. Dos atletas que están entrenando transmiten en tiempo real su estado físico, por ejemplo, sus pulsaciones, la cantidad de oxígeno que están consumiendo, la velocidad a la que están moviéndose, la temperatura corporal y otras más variables. Las transmiten en tiempo real hacia un programa, hacia un servidor en la nube que la recoge y recrea toda esa información en un ente que llamamos el gemelo digital y que puede informarles en tiempo real a los atletas que deberían subir la velocidad o bajar la intensidad o consumir electrolitos o alguna información por el estilo que les va a dar resultados de nuevo en tiempo real que mejoren su desempeño. Esa comunicación bidireccional en tiempo real y la sincronización entre el gemelo físico y el gemelo digital permiten una variedad de oportunidades de diagnóstico y de pronóstico que son imposibles de obtener si no contamos con esta herramienta. El principio central es que para cualquier entidad física, por ejemplo una máquina industrial, es posible crear un equivalente digital al que llamaremos el gemelo digital. Las tecnologías específicas con las que se crea, con las que se procesa, etc., serían tal vez un poco complejas para tratar en este momento. Pero en términos generales, al equipar con sensores que permitan medir y replicar las propiedades físicas y las características de esta máquina en forma digital, obtendremos lo que se llama un gemelo digital. Una de las formas tal vez más sencillas y actuales en la que lo logramos es midiendo la vibración de esta máquina. Esta vibración está basada o nos refleja el estado real de la máquina a través de una gran cantidad de datos, literalmente decenas de miles de datos que planteadas en gráficas o en tablas o en reglas de inferencia, etcétera, etcétera, nos van a decir cuál es el estado de la máquina. Hasta ahorita, y esto ocurriendo desde los años 50, hemos llevado esta herramienta a su límite. Hemos logrado que estos espectros de vibración y estas señales de tiempo de vibración sean interpretadas por técnicos especializados llamados analistas de vibraciones para que nos den información sobre la máquina. Pero todo esto todavía se desarrolla de manera análoga. En términos generales, de nuevo, el monitoreo de condición, o sea, la observación del estado de la máquina, es necesario porque cualquier tiempo de inactividad o falla o daño innecesario en el equipo es la pesadilla de toda empresa. Cualquier aspecto de las llamadas 5Ms, o sea, máquina, método, mano de obra, medio ambiente y materia prima, puede conducir a un resultado no deseado en el equipo o a una falla, una pérdida de producción, una disminución en la calidad, etc. Muchas operaciones luchan contra las fallas con una mala gestión del conocimiento e inclusive con un desconocimiento total de lo que ha sucedido. El equipo falló y ni siquiera sabemos por qué. El conocimiento oportuno de lo que sucedió se convierte en una tarea cuesta arriba en ausencia de procedimientos detallados de análisis de causa raíz. Los gemelos digitales combinan las propiedades físicas y los datos de los sensores y el entorno operativo con sofisticados algoritmos de predicción que nos van a poder permitir llegar a un estado de predicción que nos diga lo que puede suceder a partir de lo que ya sucedió.
Pero la base de toda esta herramienta se encuentra en la llamada teoría generalizada del monitoreo de condición, que está ahí en un libro cuya referencia está marcada, pero que básicamente nos plantea estos 5 pasos. Hay que adquirir los datos, hay que analizarlos, seleccionar las características relevantes de esa información, tomar decisión con base en estas características y generar un diagnóstico de condición que le servirá al dueño de la máquina para tomar acciones pertinentes, como repararla, lubricarla o dejarla en paz. Veamos estos pasos uno por uno. Por principio de cuentas, la adquisición de datos se puede realizar con base en el mantenimiento análogo o con base en lo que estamos llamando aquí el mantenimiento digital. ¿Cuál es uno y cuál es otro? En el mantenimiento análogo tenemos un analista que tendrá que estar certificado como categoría 1 de acuerdo a una norma ISO que exploraremos después en otro video. Este analista se tendrá que desplazar hasta la máquina para tomar los datos con un equipo portátil, con un analizador de vibraciones portátil. Si el analista está en la planta, entonces le llevará tal vez menos de una hora llegar, tomar los datos, almacenarlos, etc. Pero si el analista es un proveedor externo, tal vez le podría tomar tanto como 7 días para llegar hasta la máquina. En el entorno de las minas sabemos que la seguridad industrial es un aspecto extremadamente importante y se puede requerir inclusive varios días de preparación al analista externo para que pueda entrar siquiera a acercarse a la máquina. Y si esto añadimos que muchas plantas, muchas minas se encuentran en lugares muy remotos y que el analista tal vez esté en una empresa que se encuentra en otra entidad federativa, en otro estado, pues es como puede llegar a tardar inclusive días en alcanzar la máquina. En el caso del mantenimiento digital, recuerden ustedes que tenemos sensores instalados en la máquina y por lo tanto este sistema de sensores, al cual llamamos IIoT, por las siglas en inglés de Industrial Internet of Things o Internet de las Cosas Industrial, este sistema puede transmitir los datos a la nube en tan solo algunos segundos. Para analizar los datos en el mantenimiento análogo, el analista certificado categoría 1 le entregaría los datos a un analista certificado categoría 2. Por supuesto que esto se puede hacer por medios electrónicos. Este analista categoría 2 recibe los datos y los procesa con un software de control manual. Es decir, es un software en una computadora, pero él tiene que estarle indicando qué cosas quiere ver, qué gráficas tiene que desplegar, si tiene que realizar algún zoom, algún filtrado, etcétera, etcétera. Este trabajo de analizar en principio los datos de una sola máquina le puede llevar tanto como una hora. En el caso del mantenimiento digital, el sistema en la nube recibe los datos y los procesa automáticamente, lo cual le llevará tal vez algunos segundos. La selección de características relevantes que nos informarán el estado de la máquina, en el caso de mantenimiento análogo, tendría que ser realizada por el analista categoría 2, el cual revisa manualmente los datos y decide cuál es la información relevante. Sin embargo, la cantidad de datos es tan grande que el analista suele desechar más del 90% de los datos disponibles para aprovechar tan solo los que le parecen más relevantes, y esto le lleva alrededor de una hora. En el caso del mantenimiento digital, el sistema en la nube revisa el 100% de los datos recibidos, más el 100% de la información disponible del historial del equipo revisado y de los equipos semejantes que también estén conectados en IoT, que puedan aportar información relevante al caso actual. Y esto le permitirá refinar al gemelo digital de la máquina, y todo este proceso ocurrirá en algunos segundos. En cuanto a la toma de decisiones, con base en sus conocimientos y experiencia, el analista categoría 2 va a usar la información seleccionada para decidir el estado que tenía la máquina cuando se le tomaron los datos. En otras palabras, él está observando el pasado de la máquina, que puede ser un pasado de apenas unos minutos o puede ser un pasado de algunos días, dependiendo del tiempo que le llevó recibir la información. Y procesar esto le puede tomar cerca de una hora. En el caso del mantenimiento digital, como se tienen algoritmos de inferencia, regresiones estadísticas e inteligencia artificial, el sistema en la nube va a usar toda la información disponible para decidir el estado presente, pero inclusive utilizando el gemelo digital y utilizando esas técnicas mencionadas,
puede decidir el futuro de la máquina. Puede saber cómo estaba hace apenas unos segundos y puede saber cómo va a estar dentro de una semana o dentro de un mes. Sobre la base, por supuesto, de que las condiciones generales de operación de la máquina no cambien. El diagnóstico de condición es la parte más delicada, puesto que es lo que se le va a entregar al usuario. Es el producto que entrega mantenimiento al cliente. El analista categoría 2 va a generar manualmente, lo va a escribir, un reporte de diagnóstico con un software de control manual. Va a estar escribiendo su reporte, pegando imágenes, escribiendo sus conclusiones, etcétera, y va a poder enviar este reporte por correo electrónico. Ese trabajo pudiera llevarle alrededor de 3 horas, dependiendo de lo complejo del problema. Por otra parte, si él quisiera recabar más datos para verificar el diagnóstico, que de pronto se le ocurra que necesita alguna información extra que le parece sospechosa, como tal vez la velocidad de rotación real de la máquina o la carga que tenía, o si esta máquina estaba acoplada, etcétera, cualquier información extra, debería repetir el ciclo de la visita a la planta o por lo menos hacer una llamada telefónica o mandar un correo electrónico. Esto, por supuesto, le va a llevar tiempo. En el caso de mantenimiento digital, el sistema en la nube va a crear un reporte automáticamente y lo va a publicar simultáneamente y de manera casi instantánea en un sitio web, en una app para móviles, y también lo puede enviar por correo electrónico a quien el cliente decida, y todo este proceso le va a llevar algunos segundos. Por lo tanto, entre lo que se generó el dato y lo que se recibió el reporte, el cliente tendrá que esperar tan solo unos segundos. Y en esos segundos el sistema IoT va a enviar datos nuevamente. El sistema puede estar midiendo cada cierto ciclo corto, mientras que el gemelo digital de la máquina va a continuar presentando datos para el monitoreo de la máquina independientemente de la recepción de datos nuevos. Es decir, si el cliente quiere consultar información presente, pasada o futura de la máquina, no necesita siquiera esperar a que se realice todo el proceso. Puede simplemente acceder a los resultados del gemelo digital a través de un medio que le proporcione su proveedor y verlos. Por ejemplo, a través de un navegador de internet o de una app. Resumiendo todo lo que se dijo, ¿cuál será el tiempo total y el costo de la obtención de un reporte de condición? En el mantenimiento análogo, el cliente recibe el reporte entre 1 y varios días después de la medición en campo. La máquina se va a monitorear una vez al mes, desde una vez al mes hasta una vez al año, dependiendo del contrato que haya tenido el proveedor. Y cada reporte va a tener un costo aproximado de entre $400 y $4,000, dependiendo de muchas variables ya mencionadas. Por su parte, el mantenimiento digital, el cliente recibirá el reporte 1 minuto aproximadamente después del envío automático de los datos. Y gracias al gemelo digital se pueden tener reportes inclusive predictivos con meses de anticipación. Es decir, yo puedo saber cómo va a estar la máquina dentro de algún tiempo. Repito, si no ocurren eventos aleatorios o cambios de operación. El equipo además se va a estar monitoreando continuamente tanto en el mundo análogo como en el mundo digital. Es decir, el sistema en la nube va a estar observando los resultados físicos que están mandando los sensores de la máquina, pero a la vez va a estar comparándolos y poniendo al día los datos que está generando el gemelo digital, de manera que pueda tener una comprensión muy completa de lo que está pasando con la máquina real. El resultado total es que cada reporte, como se realiza de manera automática, va a tener un costo inferior a $1 centavo. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? En tiempos del COVID-19 y de la nueva normalidad que nos espera, ¿qué herramienta tiene más sentido práctico, sentido económico, operativo, de seguridad, etcétera, para el usuario? ¿El mantenimiento análogo o el mantenimiento digital? La respuesta, por supuesto, es de ustedes. Muchas gracias.